¿Sabes qué es Actualícese Video? Se trata de nuestro nuevo canal de YouTube, donde encontrarás información actualizada de fuentes expertas sobre diferentes temáticas a las que te enfrentas en tu día a día laboral. Actualícese Video será tu consultor, donde podrás acudir para resolver tus dudas e inquietudes. Suscríbete ahora. Muy buenos días a todos nuestros suscriptores y también a toda la comunidad contable de Actualícese. Hoy vamos a hacer un consultorio especial, exclusivo, sobre el tema del cierre contable y fiscal. Esto porque hemos recopilado las preguntas que nuestros usuarios nos han hecho sobre esta materia a través de las redes. Y a propósito también del evento que haremos muy pronto sobre el cierre contable y fiscal en varias ciudades del país. Personalmente estaré, si Dios quiere, con ustedes en varias de estas ciudades trabajando este importante tema. El cierre contable y fiscal es de lo más clave que una compañía debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el tema nos sirve para planear el formato de conciliación fiscal, es decir, allí vamos a estudiar cada una de las diferencias contables y fiscales, cada una de las partidas conciliatorias que usted debe preparar para el formato de conciliación fiscal. Además, preparas prácticamente todo tu impuesto de renta o tu provisión de impuesto de renta del año 2019. Entonces, allí vamos a discutir cada una de esas diferencias contables y fiscales, cuáles son los gastos en los que debemos tener más cuidado y cada una de las estimaciones. Además, vamos a estudiar, aunque no es un curso propiamente de impuesto diferido, vamos a estudiar las principales diferencias que generan impuestos diferidos y los principales impuestos diferidos que existen. Bueno. Voy a mirar acá por internet, acá el enlace que me van a enviar en un momento por acá por el WhatsApp me van a enviar el enlace para saludarlos a los que estén en línea. Voy por aquí a ver, de todas formas, entre tanto que me envían el enlace, voy a mirar quiénes están conectados a través del fanpage de Actualícese, si ya está allí, y el de YouTube. Voy a mirar por acá el enlace de YouTube que me envía por acá el equipo técnico que es tan especializado acá en Actualícese. Todas estas personas que se encargan de la parte técnica. Bueno, mi nombre es Juan Fernando Mejía, para los que no me conocen. Soy contador público de la Universidad de Antioquia y pues participé en el proyecto de ley 1314, en el proyecto de ley que creó la ley 1314 del año 2009 sobre convergencia contable en Colombia, y en algunos de los estudios que fueron base del informe ROX para ir hacia estándares internacionales. Implementé la NIF en compañías como Home Center, en la que soy asesor contable en este momento. También soy asesor contable y tributario de Seguros del Estado y revisor fiscal de Brigar Urrutia. También con mi empresa Global Contable asesoramos a muchas empresas pymes en temas contables, tributarios y de auditoría, especialmente consultoría y todo el tema de revisoría y auditoría. Nosotros en estos temas contables y tributarios lo que queremos es compartir con ustedes esta experiencia y estas experiencias y poder llevarlo a ustedes. Bueno, vamos a pasar a resolver cada una de las preguntas que nos hicieron aquí en línea. Vamos a pasar a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: ¿en qué consiste el cierre contable y fiscal y quiénes deben realizarlo? Bueno, entonces, les voy a compartir por aquí la pantalla. Compartir pantalla. Y en un segundo, les voy a compartir por aquí la pantalla con una diapositiva que tengo justamente con algo relacionado con esa pregunta, ¿sí? Entonces, dice así:
¿En qué consiste el cierre contable y fiscal? En mi criterio, pues son tres cosas que debo tener en cuenta. Primero, calcular correctamente los saldos de las cuentas del balance, cuyas variaciones definen los ingresos y los gastos, que es lo que llamamos el método del balance, y que depende de criterios de reconocimiento, de las adecuadas clasificaciones contables y de las estimaciones NIF tales como las valorizaciones, el valor neto realizable, el valor presente, el interés implícito, costo amortizado y demás, digamos, estimaciones. Lo otro, o lo segundo, es que consiste en calcular correctamente la renta líquida agravable al cierre y la provisión del impuesto de renta 2019, que depende de múltiples interpretaciones, es decir, de una cantidad de jurisprudencia y doctrina que se han dado durante el año, por ejemplo. Y lo tercero, y más importante quizás, es calcular correctamente los dividendos por pagar, que deben ser al menos el 70% de esas utilidades si la suma de la reserva supera el 70% del capital suscrito, conforme al artículo 476 del Código de Comercio, o el 50% si no lo suma. Mire, yo hago muchísimo énfasis en esto porque es que la gente a veces no tiene claro ese artículo 476 del Código de Comercio. Entonces van inflando las utilidades así como así, y resulta que todo lo que yo lleve a la utilidad, yo estoy obligado a repartirlo a los socios, te reitero, por lo menos en el 70%. Y la Superintendencia de Sociedades ha sacado varios conceptos donde ha dicho que no es posible dejar de repartir ese 70%, ni siquiera cuando el 100% de las acciones presentes en la asamblea estuviera de acuerdo. Es decir, que ellos me pueden demandar una asamblea si yo no repartí por lo menos el 70% de la utilidad que está en el estado de resultados. ¿Cuándo? Cuando el capital suscrito, reitero, cuando las reservas suman el 100% del capital suscrito. Si no, yo debo repartir por lo menos el 50%. Ahora, en ese caso, donde no me suma el 50%, cuando no me suma el 100% del capital suscrito, yo debo repartir por lo menos el 50%, y en ese caso yo sí podría no repartir nada con el voto del 78% de las acciones presentes en la reunión. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque es que muchas veces, por ejemplo, las compañías no hacen correctamente el deterioro de valor de la cartera. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen pues su utilidad básicamente inflada. Entonces, las empresas se tienen que ir a endeudar para poder ir a pagar unas utilidades simplemente porque vendieron mucho, tienen muy buenos ingresos, pero pues no han cobrado, por ejemplo. O a veces se ponen a hacer una cantidad de trucos contables, como por ejemplo, ir a establecer, por ejemplo, disque propiedades de inversión a valor razonable con cambio en resultados. Entonces, lo que hacen es que se ponen a inflar la utilidad y terminan pagando una cantidad de utilidades a los socios sin que haya efectivo. Además, recuerde que si yo inflo estas utilidades, también se vuelven gravadas en cabeza del socio, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario. Es decir, que esa diferencia entre las utilidades fiscales y las contables se vuelven grabadas en cabeza del socio. Entonces yo tengo que hacer planeación tributaria, incluso de la persona, del socio persona natural, a través de las políticas contables. Esa es la primera pregunta que nos hacen por acá, pero también nos preguntan que quiénes deben realizar este proceso. Yo le diría, pues los que tienen que hacer este proceso pues son todos los contribuyentes, digamos, en cuanto al cierre fiscal. El cierre contable en general uno diría pues que todos los obligados a llevar contabilidad estarían obligados a hacer este cierre contable y fiscal. En la diapositiva pues yo le voy a mostrar aquí básicamente lo siguiente. Los obligados a llevar contabilidad son los que deben realizar esto. Es decir, todos los comerciantes, todas las empresas, y fiscalmente, pues los responsables del IVA. En general, digamos que serían los del grupo 1 que aplican NIF completas, que es mucho más exigente en las estimaciones NIF, el grupo 2 que aplica NIPYMES, que es menos exigente en estimaciones NIF, y el grupo 3 que es la contabilidad simplificada al costo sin estimaciones NIF, de acuerdo con conceptos del Consejo Técnico como el 2014-061. Recuerden que las estimaciones NIF son las valorizaciones, el valor neto realizable de inventarios, el valor presente y el interés implícito, costo amortizado, provisiones pasivas, deterioro de cuentas por cobrar y depreciaciones distintas de las fiscales. Todas estas estimaciones, o más bien, ninguna de estas estimaciones es aceptada fiscalmente, según el artículo 21, raya 1, parágrafo 6 del Estatuto Tributario. Por eso una entidad, por ejemplo, Grupo 3,
pues no necesita complicarse tanto con las estimaciones y por eso no va a tener, por ejemplo, impuestos diferidos. Por eso a una entidad del Grupo 3 no le aplican impuestos diferidos básicamente. Y pues allí hay un artículo que les recomiendo que lo pueden buscar en Google que se llama Persona Natural Comerciante, no aplica NIF, sino contabilidad simplificada. Eso me lo dijo, por ejemplo, el concepto 676 del 2019, emitido pues por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Miremos alguna otra pregunta que nos hacen aquí nuestros usuarios y que están, como les digo, muy cordialmente invitados a este cierre contable y fiscal. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el paso a paso que debe realizar una empresa para elaborar el cierre contable y fiscal? ¿Cuándo debe llevarse a cabo este proceso? Bueno, hablemos primero del cuándo. Pues la norma internacional de contabilidad me dice que el cuándo es entre el 31 de diciembre y digamos el 20 de enero, depende de las fechas de cada empresa. Otras empresas están obligadas a terminarlo antes del 10, dependiendo de lo que le diga la matriz, pero digamos que legalmente yo tengo que presentar los estados financieros a la Asamblea al 30 de marzo mínimo del año inmediatamente anterior. Entonces, digamos que uno lo tendría que hacer en esos periodos, básicamente, entre el 31, digamos, entre el 31 de diciembre y, no sé, máximo diría uno, que el 30 de marzo, pero obviamente hay unos pasos, como por ejemplo aprobar primero estos estados financieros por las juntas o por las gerencias cuando las juntas directivas los aprueban y luego llevarlos pues a la asamblea de socios o accionistas. Pero vamos a hablar más como de ese paso a paso que uno debería hacer. Entonces, mire, el primer paso en mi criterio es unificar el reconocimiento contable y fiscal, ¿sí? Es decir, mire, nada puede ser gasto para fines contables y activos para fines fiscales o viceversa, salvo algunos gastos estimados, ¿cierto?, que solo se aceptan contablemente pero no fiscalmente. Entonces vamos a poner unos ejemplos que le voy a dejar aquí en pantalla para que usted luego los mire con detalle. Voy a compartirle por aquí mi pantalla de unos ejemplos del primer paso. El primer paso es que yo unifique eso. Es decir, por ejemplo, el saldo contable de bancos debe coincidir con los extractos bancarios contables y fiscalmente, obviamente. Eso parece demasiado obvio, pero uno se encuentra en la práctica gente que dice, no, es que a mí el saldo de bancos me da un valor contable y otro fiscal. Increíble. Eso tiene que coincidir, obviamente. Entonces, yo tengo que ir a contabilizar todas las partidas conciliatorias. Entonces, vamos a mirar en el seminario taller, por ejemplo, que si yo tengo una consignación por identificar, por ejemplo, esas consignaciones por identificar, yo no la llevo al pasivo, que es muy común que pase en Colombia. Cuando yo tengo una consignación sin identificar, yo debo pedir, por ejemplo, los extractos al 31 de diciembre. No sé, los miro por internet y entonces resulta que yo tengo por allá una consignación sin identificar de 100 millones. Una consignación por aplicar. Entonces nosotros estamos acostumbrados a llevar eso disque al pasivo, ¿no? Yo tengo que llevar, digamos que son 100 millones, los debo llevar como mayor valor de bancos en mi contabilidad contra una cuenta, por ejemplo, 1398, que va a ser una cuenta que es una cuenta correctora de las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener pasivos sin tercero identificado, salvo que se trate de pasivos estimados, por ejemplo, como ciertas provisiones, pero yo no puedo, de acuerdo con el artículo 286 del Estatuto Tributario, ir a tener allí unos pasivos, digamos, sin tercero. Entonces, si yo vendo 1.000 millones de pesos y los vendo a crédito y me pagan 100 millones y no sé a quién me pagó, no es cierto que yo tenga un pasivo de 100 millones, sino que tengo una cuenta por cobrar de 900 millones. Es decir, que le resto a los 1.000 esos 100. Entonces, allí eso tiene que ser contable y fiscalmente. ¿Por qué? Pues porque el artículo 21-1 del Estatuto Tributario me dijo que en temas de reconocimiento, por ejemplo, tengo que tener lo mismo contable y fiscalmente. Eso me lo dice allí el Estatuto Tributario. Y me lo va a decir también pues la norma internacional, ¿sí? Recuerde que lo único que no me aceptan tributariamente, como les decía, son las estimaciones. 2, no pueden existir, aquí les voy a dejar en pantalla otro ejemplo, dice aquí, segundo, o B, no pueden existir activos como una impresora de 3 millones que debe activarse porque la norma fiscal lo exige por valer más de 50 VT, pero una política
NIF mal establecida dice que se lleve al gasto porque vale menos de 4 millones. Eso es un franco error. Es que me he encontrado ejemplos como ese. Dice. Es decir, eso me lo he encontrado en la práctica. Entonces le dicen a uno, no, es que esta impresora en un libro está como gasto, que es el de NIF, porque vale menos de 4 millones. Y en el otro libro está en el activo. De verdad que eso es un error. Uno, primero porque pues, la diferencia sería inmaterial y segundo porque es que estarías incumpliendo el artículo 21-1 del Estatuto Tributario en cuanto a esa unificación de reconocimientos contables y tributarios. El segundo, por ejemplo, los anticipos recibidos, que tanto contable como fiscalmente deben llevarse al pasivo, pero nunca al ingreso. Increíblemente, pues me he encontrado, por ejemplo, en los clubes de fútbol, me encontré que hay una interpretación y en varios sectores dice que los anticipos recibidos son ingresos. Y yo, ¿pero de dónde inventaron eso? Un anticipo recibido va al pasivo, incluso cuando han sido facturados, y en eso hay doctrina de la DIAN que vamos a estar estudiando en nuestro curso de cierre contable y fiscal. También hay conceptos incluso del Consejo de Estado donde dice, si a mí alguien me dice, mire, para darte el anticipo, te tengo que exigir una factura y yo le expido la factura. Aún existiendo la factura, yo no debo llevar esto al ingreso. El efectivo que yo recibo lo llevo al pasivo. Esto porque también lo dice el formato de conciliación fiscal, que ya fue establecido con la resolución DIAN 071 del año 2019. Entonces, allí en el formato de conciliación fiscal hay una hojita que se llama ingresos y facturación. Y me dice, vaya y concilie allí aquellas facturas que no se pudieron llevar al ingreso, por ejemplo, porque fueron emitidas, pero que usted todavía no haya entregado el bien o el servicio y que entonces se dieron, por ejemplo, para legalizar un anticipo. Y pues allí también voy a llevar casos como también hay casos donde se emite primero, se entrega, por ejemplo, la mercancía primero y luego la factura porque el cliente no me recibe la factura. La DIAN ha dicho que en esos casos yo sí tengo que reconocer el ingreso tanto contable como fiscalmente. El ejemplo que está en la diapositiva es las pólizas de seguro adquiridas, que se reconocen como activos para fines fiscales como NIF. Pues es un mito en Colombia donde se ha dicho que deben reconocerse en el gasto, cuando siendo importantes deben reconocerse como activos no financieros, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando por ahí de una póliza de 2 pesos, perdóname la expresión, pues yo llevo eso al gasto, eso nadie me va a poner problema por eso. Pero hay ciertos contratos grandes y que yo, por ejemplo, compré una póliza que me valió, no sé, 10 millones de pesos, 20 millones, aún de esos valores que no son tan grandes, la DIAN te puede dar una inexactitud porque lo llevaste al estado de resultados cuando la norma internacional, y vamos a estar mirando los conceptos del Consejo Técnico, pero también, por ejemplo, la NIC 1, párrafo 78, me dice que los anticipos se llevan a una cuenta por cobrar no financiera. Aquí se inventaron, por ejemplo, hay unos mitos donde dice que si yo doy un anticipo de inventario, dice que lo debo llevar el inventario. Yo he visto hasta artículos en internet sobre eso. Entonces, si yo doy un anticipo para un proveedor, te dice, no, eso llévelo como mayor valor del inventario. De ninguna manera. Porque, por ejemplo, si el proveedor, a no ser pues que es que el proveedor me va a entregar hoy mismo la mercancía, pero si, por ejemplo, yo doy un anticipo y el proveedor me va a entregar dentro de un mes la mercancía o el servicio, pues yo lo que tengo que hacer es efectivo al crédito contra una 1330, por ejemplo, o el código que sea, pero que en la norma internacional se llama cuenta por cobrar no financiera. Recordemos que en el estándar internacional hay cuentas por cobrar financieras y no financieras. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar financieras? Son aquellas que yo espero cobrar en efectivo, pero los anticipos son aquellos que yo espero cobrar recibiendo un bien o un servicio y entonces se lleva una cuenta por cobrar no financiera. Y esto es así contable y fiscalmente. Otros ejemplos es que los ingresos deben ser iguales contable y fiscalmente, haya o no haya facturas, eso ya lo había mencionado. Y por aquí les voy a contar cuál es eso es, digamos, algunos de los ejemplos. Aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla. Esos son algunos de los ejemplos del primer paso. El primer paso sería entonces unificar el tratamiento contable y fiscal. El segundo paso es unificar las clasificaciones contables y fiscales según la taxonomía XBRL. Por ejemplo, los programas de software deben reconocerse contable y fiscalmente como intangibles. Hay gente que todavía tiene esos programas de software
por ejemplo, compran el SAC, compran, no sé, un programa X y lo llevan para disque al grupo 17 diferidos y dicen, no, pero eso es para la contabilidad local. Para ni si lo voy a dejar al gasto o ni lo voy a llevar a intangibles, no. Yo tengo que tener una unificación en este tipo de clasificaciones contables y fiscales, como bien te lo dice el artículo 21-1 y como pues es la costumbre internacional. También, por ejemplo, acá me habla de las fiducias de administración y pagos que deben reclasificarse desde inversiones hacia la cuenta, por ejemplo, 1127 o similar, denominada efectivo y equivalentes restringidos, en el caso pues, también en el caso de carteras colectivas abiertas. Por ejemplo, algunas estimaciones como las vidas útiles, hay que tener cuidado con ellas, porque a más vida útil yo inflo más la utilidad, ¿cierto? Y en empresas, y muchas empresas terminan pagando más impuestos en cabeza de los socios, ¿sí? Entonces otro ejemplo es, o sea, otro paso es verificar todo este tema de las estimaciones, porque muchas empresas están inflando las utilidades, poniendo unas vidas útiles demasiado largas, y entonces se termina creando, digamos, unas burbujas financieras, unas burbujas allí en los estados de resultados. Entonces, digamos que ese es otro de los pasos importantes. Ahora, hay estimaciones que sí deben hacerse. Entonces, otro paso es, o un paso muy clave, es hablar y trabajar ejemplos prácticos sobre este tema de las estimaciones. Vamos a mirar aquí en la pantalla, por ejemplo, me dice, las estimaciones contables como las vidas útiles pueden inflar la utilidad, pero estas estimaciones en general uno diría que donde está la línea dice, estas estimaciones que generan partidas conciliatorias son las cuentas que tradicionalmente terminan en 99, como la 1399, la 1299, 1499, es decir, deterioro de valor de cuentas por cobrar, de inversiones, valor neto realizable de inventarios, la 1592 en cuanto a la 1592 en cuanto a las depreciaciones, y las que inician con el grupo 19, que son las valorizaciones. Bueno, también las del grupo 26, que son las provisiones, perdón. El paso 4 es calcular los impuestos diferidos, que solo se generan en estimaciones contables. El paso 5, pues, es decir, en el seminario vamos a estudiar cómo calcular esos impuestos diferidos, con ejemplos muy, muy prácticos. Vamos a ver cuáles son básicamente los impuestos diferidos que se dan en Colombia. 5, realizar las diferencias del ESFA, absorberlas o distribuirlas si se revirtieron las situaciones que las originaron. Mucho cuidado con este punto. Este es un punto que la mayoría de la gente no está teniendo en cuenta. Aquí hay en Colombia un mito donde se dice que la cuenta de ajustes de evasión por primera vez del ESFA dice que se tiene que quedar quieta. En realidad esto no es así. El Consejo Técnico lo ha dicho en múltiples conceptos y también el Boletín 8 de las Supersociedades ha dicho tienes que realizar esas diferencias. ¿Cómo así? Entonces, yo les voy a mostrar acá en pantalla que si yo, por ejemplo, valoré un activo en el ESFA y yo no he vendido ese activo, pues obviamente yo no puedo repartir esa diferencia. Pero hay algunas diferencias que son por faltantes y sobrantes de activos y pasivos. En pantalla me dice, por ejemplo, cuando en el ESFA se llevaron faltantes y estos no se han absorbido, porque falsamente se ha dicho que no se pueden, pues que eso se tiene que quedar quieto. Entonces yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Resulta que una empresa en el ESFA tenía una diferencia en bancos. Digamos que el banco decía en contabilidad 14 millones, pero los extractos decían 11. Entonces le faltaban 3 millones. Si a mí me faltaban 3 millones, yo lo que tenía que haber hecho era haber llevado esos 3 millones al estado de resultados en el periodo de diagnóstico o transición. Pero muchos cometieron el error de llevar eso contra el patrimonio. Dijeron, no, tranquilo, lleve eso contra el patrimonio. Entonces dijeron, bancos al crédito y menor valor del patrimonio por 3 millones. Y listo, ya me cuadró con el extracto. Y dejaron esos 3 millones en el patrimonio. Resulta que el artículo 476 del Código de Comercio, pero además varios conceptos del Consejo Técnico han dicho, señor, usted tiene que absorber esa pérdida con las utilidades de periodos siguientes. Esto lo vamos a estar analizando allí en el curso taller, con ejemplos prácticos. Pero hay muchos otros ejemplos.
Por decir algo, un caso podría ser el de una empresa que me dijo, yo valoré un vehículo en el ESFA, pero ese vehículo mejor dicho, se siniestró totalmente en el año 2017 y yo tengo todavía el ajuste en el patrimonio. Yo digo, no, eso es un error contable. Entonces, ese es el otro paso. Otro paso, paso 5 sería, más bien el paso 6. Este paso sí que me parece a mí, pero clave, ponérselo aquí en pantalla para que lo vean. Este paso 6, es que esta pregunta estaba muy larga, pero es muy interesante. Dice, paso 6, documentar las diferencias por ficciones o presunciones fiscales, tales como los intereses presuntivos por préstamos a socios, la reinversión de los gastos que pueden considerarse, la revisión de los gastos que pueden considerarse de representación, que están limitados al 1%, o calcular el límite por su capitalización, que ahora es con vinculados económicos, o revisar cuáles gastos no tienen soportes fiscales, recordando que este tipo de diferencias que se generan en resultados no generan partidas conciliatorias, según el artículo 171 del DUR 1625 del año 2016, adicionado por el 1998 de 2017. ¿Por qué lo digo? Porque alguien se inventó también que tenemos que tener disque partida simple. Entonces, que por ejemplo, cuando usted tiene un interés presuntivo, usted vaya a ir a contabilizar eso. Los intereses presuntivos no se contabilizan, se calculan y se llevan al formato de conciliación fiscal, pero no se llevan a la contabilidad. Eso es un tema que vamos a estar analizando. Vamos a hacer un checklist de cada una de esas diferencias que yo debería tener en cuenta. Además, este tipo de diferencias son llamadas también diferencias permanentes, porque no generan impuestos diferidos. Las únicas diferencias que generan impuestos diferidos son las que vienen del balance y que son de estimación. Bueno, y el punto 7, pues revisar también que las revelaciones estén completas, aunque eso es más un checklist que se les entrega para que ustedes vayan verificando cada una de esas revelaciones. Miremos qué otra pregunta nos hacen nuestros usuarios. ¿Qué responsabilidad tiene un contador público de una empresa frente al cierre contable y fiscal? Bueno, yo diría que la responsabilidad de presentar estado financiero sin errores, pues es de la administración en primer lugar. Pues así lo dice claramente, por ejemplo, la ley 222 del 95, que modifica el Código de Comercio. Pues claro, el contador también tiene que certificar los estados financieros, ¿no? Entonces, digamos que pues sabemos que certificar es propio del ejercicio profesional sin independencia mental ni de criterio, digamos, porque pues es un ejercicio privado. Mientras que dictaminar es un ejercicio público que le implica al revisor fiscal o auditor financiero externo unas responsabilidades distintas. Es decir, que yo diría que del cierre depende la correcta realización de las afirmaciones o aserciones de la gerencia, que entre otras cosas implican que las firme un contador público vinculado no laboralmente a la empresa, según artículos como el 298-1, el 325 y el 596 del Estatuto Tributario. Es decir, sabemos que, bueno, el alcance de certificar todo, sabemos que el alcance de certificar y dictaminar pues es diferente, pero en Colombia hay una cantidad de normas tributarias que ponen al contador a firmar, por ejemplo, declaraciones tributarias cuando superan los 100.000 VTs o bajo ciertas circunstancias como cuando hay saldos a favor. Entonces, ¿qué pasa? Que usted termina prácticamente confundiendo, en la práctica se termina confundiendo eso de certificar y dictaminar. Entonces, la responsabilidad del cierre contable y fiscal pues es muy alta, porque si uno, por ejemplo, no hace correctamente el cierre contable y fiscal, no tiene en cuenta, por ejemplo, que muchas empresas no están calculando el deterioro de valor de propiedades, planta y equipo, en serio. No hacen el acta para verificar si había un deterioro de propiedad, planta y equipo, que es distinto a la baja en cuentas de activos obsoletos de final de cada año. Entonces, muchas empresas confunden eso. Hay empresas que le dicen a uno, mire, esa silla se dañó, entonces la voy a deteriorar. No. Si se dañó, le das de baja. Deteriorarlo es hacer un cálculo de los flujos futuros de efectivo de acuerdo con el presupuesto de la empresa para saber si ese valor de los flujos futuros de efectivo va a superar o no el valor en libros de los activos, porque en caso de que el flujo fuera inferior, por lo menos para algunas unidades generadoras de efectivo, yo tendría que ir a calcular, por ejemplo, un deterioro de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, si yo calculo mal la utilidad, entonces pues simplemente estoy metiendo a la empresa una cantidad de líos, como por ejemplo,
que la voy a obligar a distribuir utilidades inexistentes, de acuerdo al artículo 476 del Código de Comercio, que me dice que debo repartir por lo menos el 70% de las utilidades que aparezcan en el balance. ¿Cuándo? Cuando el 100% de las reservas sume el 100% del capital suscrito. Y cuando no, debo repartir por lo menos el 50% conforme al artículo 155 del Código de Comercio. Entonces, determinar la utilidad correctamente es un tema muy clave. Y hay muchos temas ahorita nuevos, como por ejemplo el tema de los arrendamientos financieros. Hay gente que está arrendando equipo y lo está llevando todavía como arrendamiento operativo. Cuando la DIAN ha sacado conceptos y ha dicho, no señor, con que se cumpla una de las condiciones del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, aunque no haya opción de compra, tú debes llevar esos arrendamientos, por ejemplo, de computadores, de impresoras, al activo y al pasivo, y no lo puedes llevar cada canon como un gasto. Entonces, si yo no estoy teniendo en cuenta estos conceptos, estoy calculando mal la utilidad contable y fiscal. Las responsabilidades pues son altas, pues porque voy a estar, por ejemplo, obligando al socio a que tribute más porque estoy inflándole la utilidad en términos del artículo 49 del Estatuto Tributario. Y pues también hay unas responsabilidades, digamos, tributarias en el sentido de de calcular incorrectamente la provisión de impuesto de renta. Bueno, miremos qué otra pregunta nos tienen nuestros usuarios de Actualícese. Otra pregunta es, aquí en línea nos dicen, ¿la diferencia en cambio afecta el cierre contable y fiscal? Bueno, por supuesto que lo afecta, pero siempre hay, digamos, unas estrategias para evitar que me afecten negativamente en el sentido de no ir a inflar la utilidad. ¿Cómo así? Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a ponerles por aquí un ejercicio práctico de cómo la diferencia en cambio me afecta el cierre contable y fiscal, que es la pregunta que nos hacen. Dice así, la diapositiva, esta diapositiva usted la va a obtener ahí en la página del curso o de este consultorio, la pueden descargar. Estas diapositivas también me las puedes solicitar si quieres a jmejia@globalcontable.com. Entonces dice así, la diferencia en cambio positiva afecta el cierre contable generando un ingreso que no es aceptado fiscalmente por no estar realizado, pero puede hacer que las utilidades contables se inflen sin corresponder con un flujo real. Te voy a suponer que yo exporté $200,000 el 30 de octubre de 2019 y ese día la tasa era de 3,000 pesos por dólar. A diciembre 31 la tasa de cierre estaba en 3,500 pesos. Gravísimo. Y el 20 de febrero del año 2020 le pagan a usted esa exportación a 3,200 pesos. Entonces, hombre, yo les digo mucho, solo si usted cotiza en bolsa o si se lo exige un amplio número de socios capitalistas, vaya y contabilice esa diferencia en cambio. Si no, no. ¿Por qué? Porque usted va a inflar la utilidad de manera, mejor dicho, estrambótica. Miremos, el primer registro sería contabilizar una cuenta 1305, una cuenta por cobrar a clientes extranjeros por 600 millones, ya sabemos de dónde salió, 3,000 pesos por $200,000, y lo lleva a un ingreso contable y fiscal. Pero el segundo paso es a 31 de diciembre voy a registrar una diferencia en cambio, es decir, voy a crear una subcuenta 97, como ustedes lo ven aquí, cuenta por cobrar a clientes extranjeros por 100 millones, pero mire lo grave del asunto, yo lo tendría que llevar contra un ingreso por diferencia en cambio no realizada, de acuerdo con el artículo 288. Y el registro 3, lo que hago es que el día del pago, vamos a suponer que la tasa forward es de 3,200, pues simplemente yo debito el efectivo 640 millones para el caso y la cuenta por cobrar a clientes extranjeros se baja a tasa original. Entonces, por eso ahí hay un 600 que está en color como morado, es para decirle la tasa original. Y esa diferencia, la diferencia en cambio por ingresos, el ingreso por diferencia en cambio realizado contable y fiscalmente, 40 millones, ¿sí? Pero mire el ejercicio número 4 o el registro 4. La idea de este ejercicio es que sea lo más típico posible para que usted se acerque, digamos, a un caso de la vida real. Entonces, dice que si usted se da cuenta, el registro 4 es reversar el registro 2. ¿Por qué lo voy a reversar?
lo voy a reversar simplemente porque la estimación no se me cumplió. Es decir, uno debería tener una política de prudencia. Mire, esto lo hemos aplicado en empresas multinacionales, en empresas grandísimas, y nos ha revisado las supersociedades, y le hemos dicho, por política de prudencia, no nos vamos a ir a repartir una cantidad de ingresos o a llevar una cantidad de ingresos para luego ir a explicarle a los socios, porque después de que usted ponga estos ingresos en el estado de resultados, pues vas a tener una cantidad de líos con los socios, pues porque muchos socios te van a exigir, prácticamente en la práctica te van a exigir que repartas esos ingresos. Entonces, yo no debería reconocer, en conclusión, ingresos por diferencia en cambio cuando se trata, por ejemplo, de una importación, perdón, de una exportación, y que yo tenga unas cuentas por cobrar, y como hemos visto recientemente, resulta que ahorita la tasa de cambio está subiendo. Entonces, de manera que yo tengo ejemplos de empresas donde de verdad la diferencia en cambio les puede dar 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos. Y pues las empresas simplemente se han negado a reconocer estos ingresos por diferencia en cambio. Les voy a mostrar aquí un caso distinto, les vamos a poner aquí un caso distinto, pero con un gasto por diferencia en cambio. Voy a poner aquí en pantalla, a ver, para que lo compartamos y trajemos casos prácticos de diferencia en cambio. Bueno, sabemos que este consultorio pues es de 1 hora y obviamente uno no alcanzaría a hacer demasiados ejercicios, pero digamos que sí tenemos que hacer unos típicos. Dice, en octubre 4 del 2019 inició una importación por valor por los mismos $200,000, pero en este caso voy a suponer que ya no era una exportación, sino una importación, y que también era 3.000 pesos, pero en diciembre la tasa subió a 3.500. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted mira allí los registros, el primer registro es un pasivo de moneda extranjera común y corriente contra un inventario en tránsito, digamos que eso no tiene como mayor dificultad. El registro 2 es la preocupación, porque allí hay un gasto por diferencia en cambio. En ese caso yo sí recomiendo que se reconozca por principio de prudencia o por criterio de prudencia. ¿Por qué? Porque note que allí hay un gasto por diferencia en cambio que, si bien es cierto no es deducible, yo sí debería tener un pasivo en moneda extranjera, digamos, no aceptado fiscalmente, pero me sirve como una especie de provisión, precisamente para no ir a repartir una utilidad inexistente. Y el registro del pago, voy a suponer que pagué a 3.200. Entonces note que al cierre hay una tasa, o sea, son 3 tasas. La tasa del BL o factura, la tasa de cierre y la tasa de pago. Vamos a suponer que pagué a 3.200. Entonces note que el registro es efectivo al crédito 640 millones, el pasivo de moneda extranjera pues 600. Y ahí está la flecha, una flecha que me muestra que se baja por la tasa original. Y el gasto deducible por diferencia en cambio, contable y fiscalmente, es de 40 millones, ¿sí? Pero el registro 4 es reversar el registro 2. Entonces, tratándose de ingresos, uno debería, por diferencia en cambio, uno debería evitarse el registro 2 y el 4, cuando hay ingreso por diferencia en cambio. Pero cuando hay gasto por diferencia en cambio, por principio de prudencia, pues uno sí lo debería hacer. Ahora, hay todavía gente que le dice a uno que va a ir a registrar, por ejemplo, una diferencia en cambio a los inventarios. No, yo no ajusto el inventario por diferencia en cambio. Yo lo que ajusto es el pasivo en moneda extranjera y lo ajusto pues contra el resultado, sea positivo o negativo. Pero lo ideal es no llevar allí unos ingresos por diferencia en cambio. Miremos qué otra pregunta nos tiene por acá nuestros usuarios. Dice, miremos que sí sea esta, dice, siguiente pregunta. ¿Qué efectos tiene no haber implementado los nuevos marcos contables de información financiera al momento de realizar el cierre contable y fiscal? Bueno, el efecto de no haber implementado los marcos técnicos normativos en ciertas empresas puede ser mínimo, porque hay empresas que no tenían mayores ajustes. Aquí le vendieron a la gente que es que había que cambiar la contabilidad del cielo a la tierra, y en realidad había muchas empresas que no tenían ningún ajuste. Y no tenían ningún ajuste primero porque su contabilidad era muy organizada. Y como la NI no trae ni PUCs, ni la NI se refieren a libros, sino a criterios, pues puede ser que yo no tuviera prácticamente nada que hacer. Es decir,
que puede ser que no haya un efecto muy grande. Pero hay casos donde sí. Entonces, digamos, lo primero que les digo es, la NIF siempre se han aplicado en Colombia, dado que el decreto 2649 se basó en la NIF. Eso lo dice claramente el informe ROX, que es como rosca pero sin la A. Sin embargo, pues existe una gran diferencia con el tema de las estimaciones. Entonces, si yo no he implementado los estándares, ¿yo qué pasos debería seguir? Voy a mostrarle aquí una diapositiva que tengo precisamente para el seminario que vamos a hacer, y dice: si la empresa no es sensible a muchos cambios en estimaciones, tampoco tiene grandes cambios en relación con estos estándares. Como la NI no cambia la mecánica contable, ni hablan de libros, ni traen PUC, el proceso contable esencial de muchas entidades puede no cambiar, y de hecho no cambia. En sí mismo, la mecánica contable no cambia. Pero en todo caso se recomienda a quienes no han implementado los estándares que, 1, haga un diagnóstico. ¿Pero en qué consiste el diagnóstico? Consiste en saber si hay depuraciones contables por faltantes o sobrantes de activos entre la contabilidad y la realidad, y en caso de existencia, no hacerlo retroactivamente hasta el 2015, como a veces se dice, porque esto le implicaría corregir retroactivamente todas las declaraciones de renta a periodos anteriores, según el artículo 289, numeral 6 del Estatuto Tributario. Entonces, yo entiendo a los teóricos, pero en la práctica no hay aplicación retroactiva. Yo eso se lo pregunté incluso a Hernán Casinelli, miembro de IARB, y él me decía, el IARB nunca ha hablado de aplicación retroactiva. Si a usted se le pasó la fecha, usted tiene que aplicar la NIF 1, párrafo 14 y 15, que me dice que no puedo aplicarlo retroactivamente. Es decir, además porque es que no me conviene. Por ejemplo, si a mí no me cuadraban los bancos en el año 2015, yo ya no me puedo ir a reexpresar los estados financieros del año 2015, pues porque además del saldo de bancos ahora hay otro. O para qué me voy a ir a analizar las cuentas por cobrar del año 2015 si ya me las pagaron en el 2016, muchas de ellas o la gran mayoría. Entonces no tendría ningún sentido ir a hacerlo de manera retroactiva. Además, como le digo, tendrías que ir a corregir las declaraciones de renta que estén abiertas. Obviamente la de 2015 puede que ya no esté abierta. Bueno, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a partir de la ley 1819 del año 2016, cuando nos dijeron, no, es que el tema de la firmeza la vamos a poner, por ejemplo, en 3 años. Bueno, pero es a partir de la presentación. Entonces, si yo presento la declaración de renta del año 2016, la presento en el 2017. Entonces, si yo iba a decir que tenía errores, obviamente, pues me voy a meter en un lío tributario tremendo. Entonces, incluso si hay errores, pues yo lo que haría es corregirlos en el año 2019 si persisten y hacerlo contra el resultado, no contra el patrimonio. Ese sería el primer paso. El segundo paso, bueno, esto también lo vamos a discutir allí en el seminario taller, que es, si Dios quiere, ahorita el 26, y dice, segundo paso, o tercer paso, pues porque pues, el segundo era corregir contra el resultado cualquier diferencia que haya por faltante o sobrante. El 3 dice, hacer las estimaciones materiales como avalúo de inmuebles, si le aplica, no siendo necesario que valore sillas, mesas ni computadores viejos, como a veces se dice, pues la NI dicen que eso es inmaterial y que basta con una nota, como lo dice la NI 16, párrafo 79. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando llegó aquí el boom de la NI, muchos fueron y le dijeron a la empresa que era obligatorio ir a valorar una silla, una mesa y entonces, un computador viejo. Entonces llegaban a una empresa y le decían al contador, oiga, señor contador, en esa silla en la que usted está sentado está en contabilidad, y él le decía, no, eso está totalmente depreciado. No, gravísimo. Eso por control, mejor dicho. Mire, una de las cosas que vamos a analizar en el seminario taller es que en muchas empresas gigantes, algunas de las que yo he asesorado, por ejemplo, y no solo esas, simplemente no valoraron sillas ni mesas, ni es necesario ni siquiera etiquetarlas, porque ahora hay otras formas de control, como controles web, por cámara web y ese tipo de cosas, que no es necesario que usted vaya y le ponga una etiqueta a cada silla. Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero no es obligatorio. Y finalmente, bueno, y uno debe valorar es cosas muy importantes, como digo yo, valoré un inmueble, ¿cierto? Bueno, finalmente, en la pantalla te digo que el último paso, si yo no he aplicado las NIF, es que si hay tales estimaciones, entonces reconozco-las contra el patrimonio en sus partidas sin necesidad de tener otro libro contable, como a veces se dice, pues en España, Inglaterra y demás países no existen 2 libros contables. Simplemente lo que pasa es que se registran las partidas conciliatorias en el mismo libro. Pero bueno, si usted tiene 2 libros, hágalo, pero una de las cosas que vamos a estudiar
en el curso es cómo se lleva correctamente una partida conciliatoria, cómo se llevan unas diferencias dentro de los mismos libros. Y allí yo les recomiendo que si entra a globalcontable.com hay un icono que dice libro y allí le explico en un libro gratis cada una de las partidas conciliatorias que hay en Colombia y cómo se deben manejar en un solo libro o cómo se manejarían en un solo libro, incluso en compañías grandísimas. Y así pasa en Inglaterra, en España y en varios países que aplican NIEF. Y también obviamente cumple con unas normas fiscales, pero no es que haya dos libros. Miremos qué otra pregunta nos hacen por allí nuestros usuarios. Siguiente pregunta, ¿cuáles y cuántos estados financieros deben ser elaborados por las empresas de los grupos 1, 2 y 3? Bueno, muy interesante pregunta. Yo también les preparé una diapositiva a la pregunta seleccionada. Les preparé una pregunta con este tema, dice. En teoría debe establecerse en las políticas contables qué estado financiero va a presentar usted. Es decir, eso en teoría, en la vida real, eso no existe. ¿Por qué? Porque el juego de estado financiero está determinado legalmente, no es una política contable. Pero ¿cuáles son las opciones que trae, por ejemplo, el párrafo 3.18 de la NIPYMES y la NI1? Opción 1, presentar 6 estados financieros, que son el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados, el estado de resultados integral y las notas. O la opción 2 de 5 estados financieros, que es presentar los anteriores, pero presentando un solo estado de resultados integrales, ¿sí? Que me suma el estado de resultados y el estado de resultados integral. En la opción 3, que es una opción que habla de un estado de resultados y ganancias acumuladas. En la práctica, la superintendencia pide siempre la opción 2, de 5 estados financieros. Procure no cambiar este orden porque le va a implicar una retroactividad. Y si el grupo 3 solo presente estado de situación financiera, estado de resultados y notas, ¿sí? Y si es una persona natural, también lo amplían en el concepto 176 del Consejo Técnico. Ahora bien, las partidas de ORI son la misma cuenta 3818, superávit por valorizaciones. Básicamente, pues lo que pasa es que la NIPYME en el párrafo 17.15b te dice, miren, el ORI es lo mismo que las valorizaciones, ¿sí? También hay unas partidas allí que se llevan por unas valorizaciones, digamos, de cálculos actuariales, valorizaciones de intangibles en caso de que existieran, aunque la misma NIC dice que es muy difícil que se valoren intangibles porque no hay mercados activos, da casos como el de licencias de taxis que se podrían valorar. Recuerda que yo no puedo valorar intangibles formados. Entonces, en conclusión es, ¿cuál es el juego de estados financieros? Pues el de la opción 2, es decir, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de resultados integrales, que es el estado de resultados que siempre hemos conocido, pero al que se le adiciona la cuenta 3810, porque acuérdate que la cuenta ORI se acumula en el patrimonio, pero se presenta, para fines de presentación, se presenta en una línea adicional después de la utilidad contable, obviamente después de impuestos. Y pues además el estado de las notas a los estados financieros. ¿Qué otra pregunta nos hacen por acá nuestros usuarios? ¿Cómo afecta el proceso de consolidación de estados financieros la realización del cierre contable y fiscal? Pues total afectación. Primero, pues porque la norma me dice que debo unificar políticas contables entre la matriz y las subordinadas. Me he encontrado en muchas empresas donde consolidan realmente sin hacer una homologación o unos ajustes de política. No es que tengan que tener exactamente las mismas políticas. Hay empresas que dicen, no, yo voy a apreciar a 10 años los vehículos contable y fiscalmente. Otra dice, no, yo a 15, para fines NIF y a 10 para la DIAN. Pero yo cuando voy a hacer la consolidación, en el consolidado debería hacer un ajuste o previamente establecer unas políticas donde todas estén depreciando, por ejemplo, a la misma vida útil. La segunda razón por la que, o el segundo aspecto en el que me impacta es la aplicación del método de participación patrimonial, incluso en el estado de situación, en el estado financiero separado, por concepción legal en Colombia. Pues recuerde que aunque la NI dicen que usted puede tener las inversiones en asociadas, ya sea al costo, por un método de valoración de valor razonable, porque hay métodos para valorar acciones que no cotizan, o por el método de participación, en Colombia el decreto, varios decretos, entre ellos como por ejemplo creo que el 2132, y además en varios conceptos de la supersociedad dijo, tenemos que aplicar el método de la participación patrimonial en los estados financieros separados.
Esto es una excepción, digamos, legal en Colombia. En el curso no vamos a ver toda la aplicación del método de participación patrimonial, porque eso podría requerir mínimo 4 horas. Nada más explicar el método de participación, pero sí vamos a analizar, por ejemplo, si genera impuestos diferidos, si no, y cómo llevamos el ajuste. Vamos a hacer ejemplos de cómo se hace el ajuste contable y por qué desde el punto de vista tributario no es aceptado el método de participación patrimonial según el artículo 272 del Estatuto Tributario, pues porque no estamos hablando propiamente de un costo fiscal, sino de un valor patrimonial fiscal. Es decir, que fiscalmente yo tengo que seguir el costo. ¿Cómo más me impacta el cierre contable y fiscal la consolidación? En cuanto a la unificación de los criterios de reconocimiento y clasificación, de los que hablábamos hace un rato, también tienen que ser muy claves en el tema de la consolidación. Por ejemplo, no podemos tener esos mitos donde nos dicen, por ejemplo, que un anticipo, yo lo vaya a llevar como mayor, un anticipo a un proveedor, yo lo vaya a llevar como un mayor valor del inventario o que lo vaya a llevar al gasto. No, todas las entidades del grupo tienen que entender que un anticipo se lleva a un activo no financiero, ¿sí? Que es una cuenta, por ejemplo, 1330, y que se amortiza o se legaliza cuando yo reciba el bien o el servicio. Y también tener un idéntico instructivo de revelaciones. Aquí en la diapositiva les voy a dejar básicamente esos aspectos que acabo de conversar. Se los dejo allí en la diapositiva para que ustedes le den luego la miradita. Hay un enlace, por ejemplo, si yo entro a globalcontable.com y busco modelo de revelaciones, vas a encontrar un modelo muy completo, totalmente gratis, sobre este tema de las revelaciones. Bueno, ¿qué debe hacer una empresa? Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer una empresa cuando al momento de realizar el cierre contable y fiscal detecta que existen errores en los estados financieros? Yo diría un error, digamos, más bien en la contabilidad, porque si fueran los estados financieros meramente de presentación, como la NI no me exigen propiamente un formato, puede que esto no tenga un efecto muy fuerte, salvo que me implicara, por ejemplo, una reclasificación retroactiva, ¿sí? En términos sobre todo de reportes en XBRL. Pero si no es así, vamos a mirar que sería un error, digamos, en la contabilidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico sobre cómo se corrigen los errores de ejercicios anteriores, porque en esto nuevamente hay un mito. En Colombia hay gente diciendo, o mucha gente ha dicho, que cuando hay un error contable dice que yo tengo que volver a abrir los libros de ejercicios anteriores. Es increíble. Yo no puedo abrir libros de periodos anteriores bajo ninguna circunstancia. No me lo permitiría ni la norma internacional de contabilidad ni la norma internacional de auditoría. Lo que tengo es que reexpresar. ¿Cómo así? Entonces miremos un ejercicio práctico de que hace parte, esta diapositiva hace parte del curso de cierre contable y fiscal que dictamos con actualicese.com. ¿Sí? Puedes encontrar la información allí en la página. Si necesitas información adicional, me puedes también escribir a jmejia@globalcontable.com. Dice, ¿cómo se corrigen errores de ejercicios anteriores? No se vuelven a abrir libros. Vamos a suponer que en octubre de 2018, de 2019 o de cualquier año, descubrí un error contable por 360 millones. Una factura de un proveedor de hace 2 años de 400 millones la contabilicé por solo 40. Es decir, es muy normal que, bueno, como se dice, metieron mal el dedo. Le dieron enter a destiempo y en lugar de registrar 400 millones registraron 40. Entonces, lo primero es que se corrige hoy contra el patrimonio. Hoy. ¿Cuándo? Cuando se descubre el error. Entonces, lo llevo, como usted lo está viendo allí, un mayor valor del pasivo o un mayor valor de una cuenta por cobrar o lo que corresponda contra una cuenta de utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores en el patrimonio. Es decir, yo no puedo volver a usar la cuenta de ingresos ni gastos de ejercicios anteriores. Marque esa cuenta. ¿Por qué no? Porque me afecta a los inversionistas, especialmente los minoritarios. Por ejemplo, ¿qué tal que usted fuera accionista de Ecopetrol y le dijera, no, es que hay un error y pues ese error lo vamos a hallar contra los resultados de este periodo cuando usted tiene claro que fue un error de ejercicios anteriores? Obviamente a usted no le gustaría eso, pues porque le estaría afectando las utilidades repartibles que a usted le corresponden. Bueno, entonces, por esa razón no se puede afectar el resultado. Uno debería como tachar esa cuenta de ingresos y gastos de ejercicios anteriores. Ahora, solo se afectan los resultados si estoy reversando una estimación de periodos anteriores. Por ejemplo, cuando estoy recuperando una provisión de cuentas por cobrar. Además, tendría que ir a corregir las declaraciones de renta
de ejercicios anteriores, en caso de encontrar un error. Artículo 289, numeral 6 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y el segundo punto es que debo reexpresar los estados financieros de ejercicios anteriores vía presentación. Pero no es que yo vuelva a abrir los libros, como a veces se afirma, sino que en la próxima asamblea del año 2020, por ejemplo, o mejor dicho, en el próximo reporte, presento los estados financieros del año comparativo reexpresado. Entonces lo presento como usted está viendo ahí. Presento mi pasivo por 2.360, incluyendo los 360 que corregí, y corrijo los estados financieros de periodos anteriores en Excel o en Word o en PDF o en PowerPoint, pero no es que vuelva a abrir los libros. Y pongo una nota que diga más o menos así: señores accionistas, los pasivos que presenté en años anteriores a la asamblea, a la superintendencia, a bancos, a Cámara de Comercio, a terceros, pues contenían un errorcito de 360 millones que ya corregí en la contabilidad del 2018 contra el patrimonio sin afectar sus resultados. Y por esta razón los estados financieros comparativos no le van a coincidir con los de periodos anteriores. ¿Y por qué es importante poner esa nota? Pues porque muchos socios van a llevar los estados financieros que se imprimieron del año pasado. Es decir, como los estados financieros ya están en Cámara de Comercio, en bancos, pues yo no puedo ir a abrir los libros de ejercicios anteriores porque estaría modificando, digamos, un registro origen. Y bueno, pues como digo yo, en los seminarios, el efecto de esto es que simplemente lo van a despedir a uno, ¿cierto? Porque ha sido un error de 360 millones de pesos. Por eso en la práctica uno solo reexpresa cuando los errores son muy, muy importantes. Cuando son errores pequeños, uno los lleva por allá a otros ingresos, otros gastos en este periodo, sin afectar la cuenta que se llame ingresos o gastos de ejercicios anteriores, pues por lo ya mencionado. Entonces, en conclusión, los errores de ejercicios anteriores no implican bajo ninguna circunstancia, y es más, no se permite que se vuelvan a abrir los libros de los ejercicios anteriores, sino que se corrigen en este periodo y se reexpresan vía presentación los estados financieros de esos periodos anteriores, siempre y cuando ese error fuera muy grande. Y además, pues se presenta, digamos, la respectiva nota. ¿Listo? Esa es la respuesta a esa pregunta sobre cómo se corrigen errores de ejercicios anteriores. Siguiente pregunta. ¿Cómo incide el cálculo del impuesto diferido en la elaboración del cierre contable y fiscal? Bueno, ¿cómo incide? Pues en mucho, porque cuando yo calculo el impuesto diferido, que es un asunto meramente contable, más no fiscal, ¿sí? Me va a influir en las utilidades repartibles, por ejemplo. Me va a influir en las utilidades que yo lleve al estado de resultados. Resulta que el artículo 372 del Código de Comercio, o 376, disculpen, creo que es el 376 numeral 2, me dice, y también el 379, que lo que yo lleve al estado de resultados se me vuelve repartible. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llevo los impuestos diferidos, la contrapartida de los impuestos diferidos va a ser una cuenta del resultado normalmente, salvo que el impuesto diferido provenga de la valoración de propiedad, planta y equipo o de ciertas inversiones que se haya contabilizado en el patrimonio. Es decir, si el ajuste se llevó al patrimonio, el impuesto diferido también va al patrimonio. Voy a compartirle la pantalla. Para mirar un ejercicio práctico. Perdón. La pantalla dice: ¿cómo influye el impuesto diferido en el cierre contable y fiscal? Entonces, el pasivo por impuesto diferido y el activo por impuesto diferido influyen en la utilidad y en el patrimonio contable, pero no en la renta líquida gravable ni en el patrimonio fiscal. ¿Por qué no? Hombre, porque es una estimación. Luego dice: el pasivo por impuesto diferido se presenta cuando se inflan las utilidades, mucho cuidado, aumentando el valor de los activos o disminuyendo el valor de los pasivos mediante estimaciones NIF. Ojo, le repito, ¿cuándo se me genera a mí un pasivo por impuesto diferido? Cuando yo inflo las utilidades a través del método del balance. Es decir, cuando aumento el valor de los activos o disminuyo el valor de los pasivos. Esto pasa, por ejemplo, si valoro activos con cambios en resultados, como las propiedades de inversión, los activos biológicos o algunos instrumentos financieros.
Por ejemplo, cuando tengo vidas útiles muy superiores a las fiscales, estoy inflando la utilidad. Y cuando tengo provisiones por deterioro inferiores a las aceptadas fiscalmente, o cuando inflo el patrimonio con avalúos. Básicamente eso me genera pasivo por impuesto diferido. Entonces, lo que yo, perdón, perdón, lo que yo siempre recomiendo es reducir estas estimaciones en entidades que no coticen en bolsa, unificando todo lo posible, en todo lo posible, lo contable y lo fiscal. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Obviamente que en el curso pues se hacen unos ejercicios mucho más prácticos que por el tiempo, ¿no? Y el activo por impuesto diferido, ¿qué es? ¿O cuándo se presenta? Se presenta cuando se desinflan las utilidades, disminuyendo el valor de los activos o aumentando el valor de los pasivos mediante estimación en IF. Esto pasa si se desvalorizan los activos, si se tienen vidas útiles inferiores a las fiscales, cuando se tienen provisiones por deterioro de cartera mayores que las aceptadas fiscalmente, o cuando se desinfla el patrimonio con avalúos, digamos, hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo sí reconozco que hay que recomendar que en lo posible siempre se reconozcan estos activos por impuestos diferidos, porque es cuando yo llevo, digamos, unos gastos estimados, ¿sí? Mejor dicho, si yo estimo ingresos que me inflen las utilidades o el valor de los activos, entonces se genera un pasivo por impuesto diferido. Si, le repito, cuando se infla la utilidad, sea porque aumenta el valor de los activos o disminuya el valor de los pasivos. Si se generan lo contrario, es decir, cuando yo estimo unos gastos que no son deducibles fiscalmente todavía, como la provisión para protección de inventarios, llamada valor neto realizable, entonces se genera un activo por impuestos diferidos. Y por supuesto que me afecta el cierre contable y fiscal. Vamos a mirar qué otra pregunta tenemos acá de nuestros usuarios. Dice por acá, ¿cómo debe tratarse la partida de inventarios en la elaboración del cierre contable y fiscal? Es una excelente pregunta. ¿Cómo debe tratarse la partida de inventarios en el cierre contable y fiscal? Bueno, lo primero que yo debo tener en cuenta, les voy a compartir por aquí mi pantalla con este asunto. Dice, lo primero es que si existe un faltante de inventarios, debe darse de baja la diferencia contable y fiscal según el artículo 64, numeral 2 del estatuto, sea cual fuera el tipo de inventario, es decir, sea de fácil destrucción o pérdida o no, y debo hacer un acta de destrucción. Es decir, que yo debo tener claro que no debe existir diferencia contable y fiscal del inventario. Ahora, si existe un sobrante de inventarios, lo que tengo que hacer es normalizarlo, ¿sí? Esto es muy importante porque hay gente que me ha dicho, es que mi inventario para mí vale 400 millones y en lo fiscal vale 500. O al contrario, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque es que me pueden aplicar la presunción del artículo 757 del Estatuto Tributario. Ojalá vaya y lo lea. Si usted va y lee ese artículo 757, le digo, si yo como DIAN le descubro que hay una diferencia, y hay gente que tiene esa diferencia en el formato de conciliación fiscal, imagínese, usted me va a tener que normalizar ese inventario y además me va a tener que pagar el IVA y además le voy a presuponer una renta líquida gravable por la diferencia. Entonces yo no puedo tener una diferencia y eso lo vamos a ver en el cierre contable y fiscal. Por ejemplo, en la partida de inventarios, yo lo puedo tener en la cuenta, digamos, 1499, que se llama provisión para protección de inventarios. Pero lo que yo no puedo tener es en la cuenta 1435, por ejemplo, una diferencia. No, contable y fiscalmente los inventarios me tienen que valer lo mismo. También lo invito a que se mire el artículo 48 de la ley 1943 del año 2018, ¿sí? Que dijo que yo puedo normalizar lo que sea menos inventarios, porque si yo tengo una diferencia de inventario, lo que tengo que hacer es darle de baja, ¿sí? Si lo voy a normalizar, tengo que aplicar el 757. Es decir, que ahí no aplica la diferencia del 13%. Hay que tener cuidado con esas diferencias de inventarios. Bueno, y allí en la diapositiva le muestro una cosa importante, reiterando y volviendo nuevamente a la diapositiva, que contable y fiscalmente el valor del inventario debe ser el mismo. La única excepción es cuando se estima que se tendrá que vender por debajo del costo y la diferencia sea importante. En ese caso se contabiliza un gasto estimado no deducible contra la cuenta 1499 de deterioro de valor neto realizable
el artículo 64.1 también permite deducir el 3% de ese gasto estimado en productos de fácil destrucción o pérdida. Por ejemplo, si compro un container de computadores en 1.000.000, pero el 31 de diciembre, que es la fecha de cierre, estimo que se venderá 900.000 cada uno, entonces ahí sí lo puedo hacer. De lo contrario, no haga eso el valor neto realizable. ¿Por qué no? Porque la mayoría de las veces es inmaterial. Entonces, habría que hacer pues el análisis. Pero en conclusión, esa es digamos, el tratamiento de la partida de inventario, ¿sí? Vamos a mirar qué otra pregunta me hacen o nos hacen nuestros usuarios acá en línea. Dice así: cuando se está elaborando el cierre contable y fiscal, ¿qué ajustes deben ser realizados a la partida de inversiones? Bueno, voy a compartir un ejercicio práctico para responder a esta consulta en pantalla para que lo miremos. Dice así: uno, si son acciones en bolsa, deben ajustarse por la cotización de la fecha de cierre. Entonces vamos a suponer que el 4 de noviembre yo invertí en 5 millones en títulos que cotizan en bolsa. Entonces el 30 de noviembre bajaron 1.000.000, vamos a suponer que están cotizando en 4 millones, y el 31 de diciembre suben a 2.500.000. Mire que yo miro la variación neta del periodo, yo no necesito hacerlo mes por mes. Ahora, que también lo puedo hacer mes por mes, claro, y diario, pero normalmente uno hace los ajustes anuales, dependiendo también de la obligación suya o no de hacer reportes por periodos intermedios. Entonces, en el primer registro, yo estoy contabilizando las acciones, TER, bonos, que cotizan en bolsa por 5 millones. ¿Sí? Y pues lo llevo contra el efectivo, por ejemplo, o cuenta por pagar. Pero note que en el segundo registro estoy haciendo lo que llamamos la diferencia posterior de estimaciones. Aquí lo más importante es que usted comprenda que hay una partida conciliatoria, que es esa su cuenta 97, que yo he propuesto en el libro globalcontable.com, en el libro, y que es lo que hacen en otros países. No llevan dos libros, uno contable y uno fiscal, sino que llevan una diferencia. Pero lo más importante allí es lo que dice en la mitad de la diapositiva, que dice: no me afecten los resultados sino el patrimonio, salvo si su modelo de negocio es especular con inversión. Y allí, por ejemplo, como estoy valorando una inversión, estoy inflando la utilidad o el patrimonio, siempre habrá un pasivo por impuesto diferido cuando esto pase. Pero digamos, lo importante de esta diapositiva es explicar que si mi modelo de negocio es, por ejemplo, ser una empresa de transporte, y yo compro acciones de Ecopetrol y esas acciones de Ecopetrol se vuelven un yoyo porque suben y bajan de valor todos los días, pues yo no debo llevar esa diferencia al estado de resultados, sino al patrimonio. ¿Dónde lo dice? Lo dice el párrafo 9.575 de la NIF 1, de la NIF 9, perdón, el párrafo también 4.1.2a de la NIF 9, y por homologación de la NIF Pymes párrafo 11.2 también debe ser así. Entonces, esto es lo que pasa con una acción, por ejemplo, que cotiza. Si estamos hablando de una acción que no cotiza en bolsa o de una cuota aparte, vamos que yo tengo, vamos a mirar aquí nuevamente la pantalla, voy a mirar un ejercicio práctico de una acción que no cotice. Entonces dice, ejemplo, se compró una acción en 400, entonces dice aquí, revise que sí se calcula el deterioro de valor. Lo primero que voy a tener en cuenta es que en este tipo de inversiones que no cotizan, no se pueden medir por el valor intrínseco. Hay todavía empresas que piden el valor intrínseco. El concepto 2014-705 del Consejo Técnico y la ley 1819 del año 2016 prohíben que estas acciones o cuotas partes se midan por el valor intrínseco. Entonces, miremos un ejemplo. Compré una acción en 400 millones hace 20 años y la tengo en 5 millones por ajustes de valor intrínseco. Aunque ilíquida la compañía, yo no puedo dar de baja una inversión. Es decir, yo no cumplo los requisitos de baja en cuentas, porque hay gente que le dice que le dé baja. No, lo que yo hago es provisional, pero lo primero que yo tendría que hacer es reversar todos esos ajustes que tenga en la cuenta 1299, como lo estás viendo en pantalla, y en este caso, pues la inversión me quedaría, digamos, sobrevalorada, me volvería a quedar en los 400 que fue el costo de compra. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo debería valorar con las técnicas aceptadas por ISB. La mayoría de las compañías no está valorando estas acciones que no cotizan. Las están dejando al costo. Y la norma internacional es muy clara, me dice, es al costo menos el deterioro. ¿Y eso cómo se valora? Pues a ti te toca contratar quien te valore eso. Porque, digamos, una acción que no cotiza en bolsa, yo la valoro es con el, digamos, bueno, usted lo podría hacer también si tiene el conocimiento interno. Tampoco es que sea una cosa del otro mundo, pero pues normalmente los contadores no lo sabemos hacer. Son los financieros.
se valora con los flujos futuros de efectivo de la empresa en la cual yo tengo esas inversiones. Entonces, en este caso, pues obviamente escapa del curso ir a hacer un curso de valoración, pero digamos que me dio 30. Entonces, el registro contable sería 370 el crédito contra el patrimonio sin afectar resultados, de acuerdo con el párrafo 9.57.5 de la NI 9. ¿Sí? Y pues allí, como hay una desinflada del patrimonio, habría un activo por impuesto diferido. Ahora, si tiene más del 20%, además debe aplicar el método de la participación patrimonial o en general de la participación, porque se llama realmente el método de la participación. Pero mucha gente está aplicando el método de la participación, pero luego no van y miden el deterioro. Entonces lo único que hacen es, ay, no, si es que yo apliqué el método de participación, sí, pero es que usted además tiene que medir los flujos de efectivo de la empresa en la que está invirtiendo para saber si hay o no hay deterioro a esas inversiones donde se tiene más del 20%. Si tengo menos del 20%, igual las debería estar midiendo al valor razonable o al costo menos el deterioro de valor, aunque no coticen en bolsa. Bueno, ¿y qué otra cosa les tendría yo que contar con este tema de las inversiones? En pantalla les voy a mostrar un nuevo ejercicio relacionado con los intereses de CDTs y TES que se deben medir al costo amortizado conforme al artículo 33 numeral 1A y 33 raya 1 del estatuto. Entonces, ¿qué me dice allí? Si usted ahí le da la miradita, le dice, la NI establece que los intereses se deben reconocer al costo amortizado. Entonces, en el seminario taller, vamos a ver como una plantillita que te trae eso al costo amortizado. Usted le mete los datos y él automáticamente se los trae al costo amortizado. Pero digamos que lo más fácil es pedir pues el extracto de esos CDTs, de esos TES, ¿sí? Pero recuerde que la norma tributaria me dice que los debo hacer linealmente, ¿sí? Ahora bien, normalmente esa diferencia entre lo lineal y el costo amortizado no es importante. Entonces yo lo que le digo a las empresas es, mire, a nadie han sancionado y no lo van a sancionar porque usted utilice el costo amortizado contable y fiscalmente. O hágalo lineal, contable y fiscalmente, porque la diferencia por cada 1.000 millones de pesos en la vida real está dando como 200.000 pesos de diferencia. Entonces, pues por cada 1.000 millones de pesos en intereses causados no cobrados. Entonces, en realidad, no valdría la pena, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta el oficio DIAN 064888 del 2008, que está vigente, y también el artículo 271 y 272 del Estatuto Tributario, cuando usted es entidad financiera, porque las entidades financieras no tienen que hacer, digamos, esa partida conciliatoria entre lo lineal y el costo amortizado. ¿Por qué no? Porque para ellas los métodos especiales de valoración, que en este caso son las NIF, son también aceptados fiscalmente. Entonces, en ese caso, yo no llevaría partida conciliatoria. Obviamente, durante el seminario taller, pues haremos más ejercicio o resolveremos las dudas que usted tenga. Lo ideal es que usted al seminario taller vaya con cifras más o menos ya cerradas, digamos, a octubre, para que usted diga, no, mira, yo tengo este ejemplo de CDT, está a tanto interés, a tal tasa, y entonces lo podamos hacer allí, si es que usted tiene una duda, digamos, puntual, y si es que el ejercicio tipo que uno hace allí no le cuadra, o no le, ¿cómo le digo?, o no se adapta al caso suyo, ¿cierto? Bueno, miremos qué otra pregunta tenemos por aquí de nuestros usuarios. ¿Qué incidencia tienen los saldos de las cuentas del pasivo de una empresa en relación con el cierre contable y fiscal? Bueno, las del pasivo, pues bastantes. Mire, lo primero es que hay una cantidad de pasivos que son estimados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo provisiones para desmantelamiento, provisiones para quinquenios, provisiones para millas, para garantías, en general, estas provisiones no son aceptadas fiscalmente. Sin embargo, hay un caso donde sí, cuando se trata de fidelización de clientes, la norma tributaria me dice que sí me las permiten, siempre y cuando se conviertan en ingresos en menos de un año. ¿Cómo así? Le voy a poner un ejemplo práctico. Voy a suponer que yo vendí 1.000 millones de pesos y yo di unas garantías. Y la ley me dice, oiga, usted puede estimar las garantías, es como una provisión por garantías. Entonces voy a suponer que yo digo, no, yo creo que mis provisiones de garantías son fidelización de cliente y que eso más o menos me va a valer 100 millones. Entonces yo creo una provisión en la 26 contra un menor valor del ingreso. Imagínese que el artículo 28 del Estatuto Tributario me permite
que eso sea también fiscal. O sea, que me dan la posibilidad de que yo no declare renta sobre 1.000 millones, sino sobre 950. ¿Sí? Es muy bueno, porque imagínense, una empresa que tenga millas, puntos, garantías, y que esto esté dentro de sus programas de fidelización de clientes, puede aplazar el impuesto de renta. No es que no lo pague, porque si sus ingresos fueron 1.000, ¿sí? Yo vendí 1.000 a crédito, en efectivo, como haya sido, y estimo que 50 millones van a ser garantías, yo puedo hacer una cuenta que sería lo siguiente, una cuenta 26 al crédito, pasivos por fidelización de clientes, contra un menor valor de la cuenta 41, puedo crear, por ejemplo, una cuenta 4177 y creo un menor valor del ingreso para la declaración de renta y en lo contable. Pero si pasado un año a mí no me han reclamado esas garantías, yo tengo que reversar ese ajuste y grabar eso. O sea, tendría que reversar la 26 al débito y volver un ingreso grabado. Ahora, si de todas maneras me reclamaron, pues en todo caso tengo que devolver eso, solo que la cuestión es que el gasto que yo obtenga por pagar, digamos, esas garantías, ahí sí sería, digamos, deducible. Es decir, que yo tengo la posibilidad de los gastos que tengo, por ejemplo, por garantías, aplicarlos contra la provisión o simplemente reversar la provisión y volver el ingreso y deducirme el gasto, ¿sí? Bueno, y hay otras diferencias en pasivos. Por ejemplo, que yo no puedo tener un pasivo que no esté justificado en un tercero. Usted no debería tener, por ejemplo, un pasivo disque por consignaciones por identificar, ¿sí? O otro tipo de pasivos como, por ejemplo, que tenemos pasivos disque por reembolso de caja menor. No, nosotros no debemos manejar la caja menor como fondo fijo. Cuando yo tengo un valor por reembolsar en la caja menor, lo que debo hacer es llevar el gasto contra menor valor de la caja menor, contra menor valor de la bolsa 05, no contra un pasivo contra el que administra la caja menor. Todos estos temas los vamos a estar revisando en detalle en el cierre contable y fiscal. Lo que pasa es que, bueno, yo les pido que me disculpen porque en estos cursos cortos o en este corto consultorio, digamos, no se pueden hacer todos los ejercicios por cuestiones de tiempo, pero en el seminario taller vamos a trabajar con Excel. Yo los invito a que lleven computador y que podamos resolver todas las dudas que ustedes allí tengan. Si tienen incluso las preguntas antes del seminario, me las quieren enviar a jmejía@globalcontable.com, no hay ningún problema. Y si no, pues igual allí se harán unos espacios para preguntas. Espero que las preguntas les hayan sido claras, que hayan resuelto sus expectativas. Y si hay algunas otras preguntas, me las pueden enviar al correo, ahí también a mi WhatsApp 301-266-4176. Esas serían todas las preguntas de este consultorio exclusivo sobre el cierre contable y fiscal de actualícese.com.